Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminando en la visión de Dios. Cuando Dios revela su visión al hombre, lo va capacitando para que vaya realizando esa obra de la visión de Dios. Y la visión de Dios es amplia hacia el hombre, hacia su iglesia. Pero hay que caminar con Dios para llegar a realizar esa obra, esa visión que Dios da. Mire, está escrito: caminar conforme a la visión de Dios implica renunciar a nuestros planes. ¿Alguien puede decir gloria? Y aceptación de su voluntad. O sea, renuncio a mis planes, renuncio a mi propia vida para poder hacer la voluntad de Dios. No es fácil porque siempre queremos caminar conforme a nuestro propio criterio, o a nuestra propia voluntad, o a nuestra propia visión. Y es en la visión de Dios que hay que caminar. Pero los hombres que han llegado lejos en los caminos del Señor, no solo dependieron de Él, sino que observaron fidelidad a los planes divinos. Gloria a su nombre. Entonces, caminar conforme a la visión de Dios es renunciar a uno mismo. Es renunciar a mis planes, a mis deseos, a mi voluntad, para poder llevar a cabo la visión de Dios. Y renunciar no es fácil, porque ser discípulo de Cristo me conlleva a despojarme, a renunciar a mi yo, para que viva Él en mí. Entonces realizo la visión que tiene Dios para mi vida en su propósito. A su nombre. Y renunciar no es fácil, porque hay muchas áreas en el alma del hombre, del cristiano, que les cuesta renunciar. El orgullo es uno de ellos. Terrible. El orgullo lo mantiene ahí y no lo deja para poder hacer la voluntad de Dios. Y Dios mira de lejos, dice, al orgulloso y al altivo, mas mira de cerca al humilde de espíritu. A su nombre. Entonces, Enoc caminó con Dios 365 años, vivió y caminó 300. Y nosotros, yo creo que lo que llevo yo son 29 años. Posiblemente alguien llevará 50 aquí, 40, 10, 15. Imagínense este hombre renunciando a sí mismo, a sus propios planes, para poder caminar con Dios y hacer la visión de Dios, llevar a cabo el propósito de Dios en la vida de este hombre y anunciarle a aquel pueblo antiguo las verdades de un Dios que venía en juicio si el hombre no se alineaba su corazón con Dios. A su nombre. Y lo impactante de este hombre es que no se cansó en el camino, se mantuvo firme y vio tantas cosas terribles en los corazones de los hombres que se manifestaban en aquel tiempo, pero caminó con Dios, fiel, firme, y fue traspuesto, dice la Biblia, se lo llevó Dios, desapareció. Cuando lo buscaron ya no estaba, porque fue llevado por Dios, vivo.
A su nombre. A su nombre. Enoc, tipología de la iglesia de Cristo. Que un día la iglesia que está caminando sin mancha y sin arruga en santidad con Dios, esa es la que será traspuesta al reino de los cielos, a las nubes con Cristo, a su nombre. El caminar con Dios conlleva despojarse, a limpiar tu territorio, a cambiar, a manifestar en Dios su voluntad, permanecer en ella. Ser devoto, ser perseverante, ser luchador, ser firme en el camino de Dios. A su nombre, gloria. La iglesia llamada por Dios en Cristo camina en la visión, y la visión es amplia. Pero hay iglesias que no tienen visión. La visión no se puede encerrar en 4 paredes en una sola persona. Tiene que manifestarse, tiene que exteriorizar para alcanzar la salvación de los hombres, para alcanzar países, naciones para Cristo. Aunque todo le pertenece a Él, pero como la autoridad fue quitada en el huerto del Edén, el segundo Adán viene a tomar esa autoridad. Entonces podemos reclamar esos países para Cristo, las almas. Pero no es mi visión. Cuando es mi visión es corta, la visión de Dios es amplia y se manifiesta exteriormente. Y Enoc significa perseverante, devoto, un hombre dedicado. Y eso nos lleva a nosotros a ser perseverantes y dedicados en el camino de Dios, a permanecer firmes en el llamado que Dios nos ha dado para realizar su propósito y su visión en esta tierra. A su nombre. Entonces, el que es dedicado a las cosas de Dios, este permanece. Y no le importa lo que esté pasando a su alrededor. No le importa, vea todo negativo. No le importa la enfermedad. No le importa la oposición. No le importa cualquier cosa que venga contra su vida. Él permanece firme, dedicado a un Dios vivo. Pone primero a Dios antes que todas las cosas. El dedicado se dedica a escudriñar. El dedicado se dedica a perseverar. Y Enoc 300 años caminó y se dedicó a hacer la visión de Dios. Y fue traspuesto, fue llevado, fue arrebatado. Qué lindo que los que caminan con Dios, hacen la voluntad de Dios, son los que serán traspuestos. No los que andan en 2 aguas, en 2 vidas. No los que viven en apariencias, sino que viven fieles a Dios, estando en esta tierra. El libro de los Hebreos habla de Enoc. Y mira lo que dice el libro de los Hebreos capítulo 11. Para que vea que desde el Viejo Testamento al Nuevo está entrelazado con un propósito. Los dedicados son bendecidos. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Mire que ya han pasado una cantidad de años. Y el escritor de los Hebreos, el Espíritu Santo, le trae, le revela lo que Enoc había caminado con Dios y había hecho el propósito y la visión de Dios. Dice, por la fe Enoc. Entonces importante la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es por fe, no por vista. Entonces Enoc vivió 300 años creyéndole a Dios. Claro que pasó problemas y dificultades en todas las maneras de vivir, pero fue fiel porque le creyó a Dios. Fue hombre íntegro
íntegro, con una credibilidad en Dios. Claro que tuvo batallas, claro que habían sectas también en aquel tiempo, claro que habían problemas, pero él se mantuvo en fe, como viendo al invisible, dedicado a la obra de Dios. Fue traspuesto para no ver muerte, no murió. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea, no fue un invento. Fue una verdad escrita en la Biblia. Y es una verdad lo que va a suceder muy pronto. Que la trompeta sonará. Que la trompeta sonará. Sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que habremos quedado seremos transformados y llevados con Cristo en las nubes a su nombre gloria. Aleluya. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Para caminar en la visión de Dios hay que agradar a Dios. Porque muchos cometemos los errores de agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Y creemos que estamos en lo correcto y está incorrecto. Primero se agrada a Dios y después al prójimo. Por eso es importante saber agradar a Dios y despojarse de sí mismo, de esa voluntad que a veces nos lleva a hacer la voluntad de nosotros y no la de Dios. Entonces, para agradar a Dios, yo tengo que morir a mi voluntad y vivir para Él. Y como Él es sabio y sabe que yo estoy en esta tierra, entonces yo sé vivir agradando a Dios en esta tierra, en medio de serpientes y escorpiones, y no me dañarán. A su nombre gloria. Porque este cuerpo corrupto que camina en esta tierra, dentro de Él está el Cristo de la gloria. Está el Espíritu Santo que me enseña y me guía. Entonces yo sé andar en esta tierra, yo sé caminar y nadie me va a contaminar. Entonces, para agradar a Dios tienes que renunciar a lo tuyo. Y como Él sabe que tú tienes una responsabilidad en esta tierra con tu familia, entonces te da la sabiduría para saber vivir con ellos y bendecirlos. Dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque si no hubiera testimonio, él no para con Dios no se lo lleva. Quiere decir que un hombre fiel, íntegro, dedicado, ahí lo traspuso y se lo llevó. Pero si yo no agrado a Dios, ¿cómo voy a esperar que cuando sea la trompeta me lleve? Entonces yo tengo que agradar a Dios en todas las maneras de vivir. No creyéndome un ángel, no, porque puedo cometer errores, pero para eso está la sangre de Cristo. Pero lucho y todo y trato de no cometer los errores. Y así se debe conducir la iglesia en la visión a Dios. Versículo 6, mira lo que sigue diciendo la Biblia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que este hombre no tuvo una fe genuina, impresionante, que la transmite hasta el tiempo de hoy. Ya escrito. En esa fe tenemos que caminar. En esa fe tenemos que andar, creyéndole a Dios, aunque yo vea lo imposible, aunque yo vea lo difícil, aunque yo vea el valle de sombra y la muerte, yo estoy creyendo que Dios está conmigo y me librará de la muerte. Cuando Enoc se acercaba a Dios a orar, es que le creía. Dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y ahí donde viene que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Quiere decir que Dios premió esa fe y lo traspuso. Se lo llevó. Lo arrebató. Por esa fe que estaba en el corazón de este hombre. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener de Dios. Que es fruto del Espíritu Santo. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a Dios?
Entonces, dedíquese a perfeccionarse en el camino de Dios. Manténgase firme, sea devoto con Dios, alíñese con Dios, que Dios está llamando a una iglesia para que cumpla su palabra en todo. Para yo caminar en la visión de Dios, he tenido que pagar un precio. Y el fruto se ve, pero el precio lo paga uno. Y hay mucha gente que quieren ministerio, pero no quieren pagar el precio. Y esto es sacrificado, hermano. Es fuerte. Pero si yo quiero seguir caminando en la visión a Dios, el precio hay que pagarlo. Que cuando Él dice oración, a orar. Cuando Él dice ayuno, ayuna. Cuando Él dice vaya a leer la Biblia, tengo que ir a hacerlo. Cuando dice bendice a mi hermano, llama a Julano y dale tanto dinero, hay que hacerlo. Porque eso es caminar en la visión de Dios. Vaya y evangelice. Vaya y predique la palabra. Esa es la visión. No solo engrandecerse en uno mismo, ni tener bienes materiales, ni acomodarse, porque eso no es la visión de Dios. Esa es una añadidura que Dios da. Por añadidura no me puede a mí poner un peso y bajarme abajo para que yo no realice la visión de Dios. La visión es alcanzar más almas y ser bendecido, sí, para bendecir a otros. Y dice que Él es galardonador de aquellos que lo buscan. Quiere decir que puede dar más en abundancia, pero por cuanto no lo agradamos y no lo buscamos como debe de ser, no adquirimos más. Porque hay gente que piensa que ya llegó y ya coronó con lo que tiene. En Dios hay más. No solo lo espiritual, que es lo más importante, pero usted puede agregar más, pero te limitaste y te quedas ahí. Enoc, para ser traspuesto, no amó el mundo. Mira 1 de Juan 2, de 15 al 17. Para ser llevado Enoc al cielo traspuesto, no amó el mundo, ni las cosas del mundo. Porque si Enoc hubiera amado al mundo, se queda. No es traspuesto, no es llevado. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que despertar. Tenemos que entender, amado, que el mundo es un enemigo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan 17 lo habla en la oración de Cristo a su iglesia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Antes éramos del mundo, estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos resucitó en Cristo. Él quiere decir que somos espíritus resucitados. Nos dio vida en el amado. Mi alma está en una batalla constante. Romanos 7. Pero al estar el Espíritu Santo en mí, me lleva a Romanos 8 a andar en el Espíritu, y nadie podrá acusarte. Por eso es importante, amado, que el grano de trigo tiene que morir. Si usted almacena el trigo en una bolsita en su casa y el trigo no cae una semillita a tierra, no muere y no nace, y después da fruto. Entonces es importante nosotros morir a los deseos del mundo. Hay gente que ama más las cosas del mundo que a Dios. Hay gobiernos que, como este gobierno de ahora, aman más al mundo, al diablo, que las cosas de Dios. A su nombre, pues dice, no améis al mundo. Si Enoc hubiera amado al mundo, no es llevado al cielo. Tenemos que entender, saber vivir con sabiduría y con temor a Dios en el mundo. Aquí habla de un sistema.
Y en ese sistema el hombre es atrapado, llevado a ser reducido. Pero la multiforme forma de Dios y la sabiduría de Dios nos da el poder y la fuerza para saber caminar en el sistema del mundo, para no quedar yo atrapado en él. ¿Por qué muchos se enredan? Porque el diablo es muy astuto y les pone en el camino trabajos que los enredan. Entonces después te atrapa sutilmente y tú no te cuenta, te da que te está robando la fe, la palabra, lo poco que tienes dentro de ti. Y ya te evita que te congregues, que ayunes, que leas Biblia, que bendigas a tu hermano, porque él es astuto. Sutilmente él se mete. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podés amar al mundo y a Dios. Mentira del diablo. Hay que amar a Dios ante todas las cosas. Porque todo lo que hay en el mundo, si Enoc en los 300 años, 365 vivió, ¿verdad? Imagínate tú que si no vería cosas. ¿Tú crees que no había en aquel tiempo cosas del mundo que lo traían? Claro, hermano. Pero que dijo: yo no soy amigo del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Todo eso proviene del mundo. Y en el mundo estamos, pero tenemos que ser como Enoc. Nuestra mirada puesta en Dios. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir, amado, que Enoc permaneció en Dios y agradó a Dios y fue traspuesto. El que no permanece no entra. Dice que permanece para siempre, porque todo lo demás va a perecer un día por fuego, dice la Biblia. Ya no es por agua. Ya está escrito y está establecido en Pedro. Dice que por fuego todos los elementos de la tierra van a ser consumidos. Y Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ¿por qué yo voy a poner en el mundo mis deseos? El camino del evangelio no solo se empieza, sino que hay que terminarlo y hay que permanecer en él. Qué rico es, ¿verdad? Oye, sí, y mañana no, en 2 años me aparto, vuelvo y repito, y estoy en él. Tiquiti, 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 tiquiti. Con ese tiquitiqui te vas a quedar. Entonces, Enoc permaneció para agradar a Dios y fue traspuesto. Amos, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Quiere decir que no, que estaba de acuerdo con Dios. Dios no hacía lo que no, que estaba diciendo lo que quería. Haz esto, mira, mata a aquel. No. Enoc hacía lo que Dios ordenaba. Entonces hay que estar de acuerdo juntos. Ustedes tenemos que estar de acuerdo en una misma visión. Si no, nada estamos haciendo. Y Enoc caminó con Dios en la misma visión, en la misma unidad. Dice: andarán dos juntos. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Dios. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Enoc le decía al pueblo los juicios que venían, pero no quisieron oír. Ahora, ¿cómo Enoc pudo esta revelación darla al pueblo? Porque andaba junto con Dios y Dios le revelaba y él transmitía la palabra, que venían juicios y no los quisieron. Entonces, ¿por qué hay otros que solo predican de amor nada más y de prosperidad? Porque no andan, diga, porque Dios revela a los que se meten en secreto con él su palabra. Entonces, esto no solo es amor y prosperidad, esto es de una maga de doctrina que hay para que el hombre pueda ser salvo. Pero ¿por qué muchos no lo dan? Porque están fuera de la visión de Dios. Cuando el león ruge es porque hay trompeta, tiene que salir esa voz. Tiene que alertar al pueblo y decirle: si estás en pecado, suelta el pecado, porque Dios no entra al reino de los cielos. Si estás desanimado, suelta el desánimo. Si no has pagado la deuda, paga la deuda. Si andas en adulterio, suelta el adulterio. Si andas en fornicación, suelta la fornicación, porque no entra al reino de los cielos. Tienes que luchar con eso. Yo no agrado a los hombres sino a Dios, pero tengo que darte el mensaje aunque te ame. Enoc predicó mensajes fuertes también, porque no andaba contumereando a la gente, no, daba lo de Dios. Y cuando tenía que dar de amor, daba de amor también a su nombre. Por eso hoy en día, amado, la gente que no está caminando en la visión de Dios está con otro tipo de evangelio. Gálatas dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Para no seguir caminando bien con Dios, porque hay un enemigo. Ponte de acuerdo, porque un día estaremos delante del trono de Jesucristo, que nos va a juzgar. Y no habrá ninguna cosa oculta que no salga a la luz. Así que ponte de acuerdo antes que hay tiempo. Mira lo que dice Isaías 40. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y en este camino hay momentos donde uno se siente que ya no puede más. No es que no sea fuerte, es que tu mentalidad. El enemigo es tan astuto y te dice: ya no puedes. Y te pone tantos problemas en el camino. Y tú dices: ya no puedo. No es que no tenga fuerza, es que lo pensaste. Y lo hiciste tú, y cuando bajó al corazón, entonces se hace vida. Porque si Cristo dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece, ¿por qué tengo que ser débil entonces? Quiere decir que somos fuertes en Cristo. Sí hay momentos difíciles, pero no me quiere decir de que Dios no me va a dar la fortaleza. Voy a seguir esperando y siguiendo en Él, para llevar a cabo la visión de Dios. Porque ahí lo dice. A su nombre. Y Enoc no se cansó de hacer el bien. Vencía el mal con el bien. La iglesia está llamada a hacer eso, a vencer el mal con el bien. Mira lo que dice 1 de Juan 1, 5 al 7. De Él, dice, de Cristo. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En Dios no hay tinieblas, solo es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios amado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado la sangre roja y caliente y divina de Cristo. Enoc caminó en la luz de Dios. Escúcheme esto. Enoc caminó con Dios. Otros lo siguen. Otros caminan a la par de Dios.
Santo. A su nombre. Ven. ¿Tú crees que todo se irá a ser así? Sí, ¿verdad? Okay. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, señor. Vamos para allá. Es caminar a la par. Dios da las instrucciones y Él se lo repite. Porque el que camina con Dios hace lo que Dios dice. Y él no caminó en la luz de Dios, que él sí que lo alumbraba. Y la Biblia dice: lámparas a mis pies tu palabra, lumbrada mi camino. Es la palabra la que nos alumbra. Cuando caminamos con Dios, aunque tú tengas miedo, Dios está a tu lado. Hacer luz, Él te protege. Si tuviera el número de teléfono de Daniel, yo se lo daba. ¿Usted sabe quién fue Daniel, verdad? A ver, así. Estaba en la luz de Dios, pero los leones no se lo comieron. Porque caminaba con Dios, estaba a la par de Dios. No seguía a Dios, sino que estaba con Dios. Los leones no se lo comieron. ¿Y por qué a usted un león lo tiene con miedo? ¿Cuándo están entendiendo lo que Dios está hablando? Dios es luz, inaccesible, pero permite en Cristo darnos la luz para no tropezar en el camino. Pero yo camino a la par de Dios, en su visión. Hay gente que sigue a Cristo, como lo siguió Pedro, después de que apresaron a Jesús, que lo entregó Judas. De lejos lo seguía. Jesús iba por allá y aquel de allí. Claro, porque no quieren dar a la par, porque si va a la par tiene que hacer lo que Cristo dice. Va a morir a su voluntad y va a vivir para Cristo. Pero el que está a la par con Dios hace la voluntad del Señor, no la de uno. No amó al mundo, porque la Biblia en Santiago dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Mira, esto es fuerte, amado. Esto es para la iglesia. Esto es fuerte. Se constituye enemigo de Dios. Ahora somos amigos de Dios por Cristo, hijos redimidos. Dios te da la victoria. Tú sabes que Dios te da la victoria y te saca en bien y te recompensa por lo que estás haciendo para Él y para beneficio de tu propia alma. ¿Qué dice Judas 14 y al 16? De estos también profetizó Enoc. Quiere decir que Enoc profetizó, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Gloria. Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos. Dios, de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Impíos, 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 dice. Impíamente. La Iglesia Católica Romana, impíamente. Impíos que conocen la Biblia, pero engañaron al mundo entero con sus herejías, con sus idolatrías, con sus brujerías, adulterio y fornicaciones. Hablando de los líderes, no de un pueblo inocente, inconstante, que no, ingenuos, porque no se les ha revelado la palabra. Pero él no profetizó. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Quiere decir que hay gente que ha hablado contra Dios, lo ha blasfemado, ha dicho, lo ha maldecido, tantas cosas. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia, no tiene sombra de variación. Aunque los impíos lo critiquen, lo hablen, lo maldigan, Dios es Dios. ¿Cuántos impíos no maldicen a Dios con sus hechos en los altares de hoy?
que en vez de volverse a Dios, se volvieron a la imagen y adoraron las aves de cuadrúpedo, al sol y al gato adoran, y se olvidaron del Dios vivo, del que da la vida, del hacedor de maravillas, del que da la vida y la quita, del creador del universo. Los mismos científicos están errados, que dicen que ven un hoyo negro en el universo y no pueden entender la grandeza de Dios. Hay que profetizar la verdad, porque la verdad es la que hace libre al pueblo. Hay que decir a los impíos que se vuelvan como el hijo pródigo, porque lo que les espera si no se arrepienten es juicio eterno. De todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado, ¿cuánto no hablan de nosotros? ¿Cuánto no dicen de nosotros? ¿Cuántos tropiezos nos ponen? Mas sin embargo, la iglesia sigue adelante porque es guiada por el Espíritu de Dios. Mira el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, vanagloriosos, que andan según sus propios deseos. Un impío es aquel que se apartó. Conoció la palabra, tiene dones, tiene talento, pero prefirió amar más al mundo. Fue arrastrado, fue enredado en el mundo. Se fue para allá porque le gustaron esas más cosas. Ese es un impío. Hace afrenta al Espíritu de Dios. En algunos queda poquito temor todavía. Y no llegan a hacer muchas cosas más peores, porque cuando se meten 8 espíritus, viene a ser el peor estado, viene a ser. Entonces el impío es ese. Y hay una gran cantidad de gente impía en la faz de la tierra que abandonaron a Dios. No fueron como Enoc, que se mantuvieron firmes, porque aquí hay que perseverar. Que vienen pruebas, claro que van a venir pruebas, así es el que nos va a purificar. Eso es lo que nos va a ayudar. Pero ¿qué hace la gente? Cuando ya no aguanta, se apartan y ponen su mirada en las cosas del mundo. Sutilmente se va la mente a los ojos y ya le gustan otras cosas. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque nos podemos apartar del camino de Dios y ya no terminamos la visión que Dios nos puso en nuestra vida. Fue traspuesto. Y la iglesia que persevera en el camino de Dios va a ser llevada a las nubes con Cristo.